Ya, ahí mejoró, creo, el enfoque. La pregunta ahora es cómo hacer operativa esta fórmula, ¿no es cierto? Para eso vamos a, en lugar de hacer cualquier ejemplo, les voy a hacer uno de la tarea para que vean cómo sería el planteamiento. Y si es que ya lo hicieron, pues lo comprenderán mejor. Si aún no lo hacen, tienen la base del proceso. Decía lo siguiente, la función ahora es específica, es una f de x igual a x al cubo menos 3. Puedo partir, como les había dicho, en cualquier número de rectángulos. Entonces, yo en realidad pude haber puesto cualquier n. El n pudo haber sido 10, 20, 100. Pero para pues, didáctica, ¿no? Voy a hacerle con 3. Yo sé que con eso el área no me va a salir tan bien, o sea, tan exacta, digamos. Pero con ese mismo proceso puedo hacer por un n igual 6 y ya mejorará mucho más. Y así subiendo el n mejorará. Quiero hacer desde que x es igual a, desde que x sub 0 es igual a 0, hasta que x sub n es igual a 3. Es decir, me voy a ir, ¿no?, desde un punto en el que x valdría 0 hasta que x valdría 3. ¿Qué otro dato necesitaría? Un bosquejo de la función, ¿cierto? Necesitaría saber cómo estaría la función graficada, porque obviamente este de aquí es solamente un ejemplo de una función cualquiera, pero esta ya va a tener una gráfica específica partiendo desde que x es 0. Si es que partimos desde que x es 0, el valor, si ustedes sustituyen aquí 0 al cubo menos 3, el valor de y va a ser menos 3. Voy a ponerle aquí para que se vea. Cuando x vale 1, 1 al cubo es 1 menos 3, es el punto 1 menos 2. Voy a suponer que en x, voy a hacer una escala más pequeña, voy a suponer que menos 1 está aquí. Este es el punto menos 1, perdón, 1 menos 2, que sería el siguiente, ¿no? El siguiente valor sería cuando x es 2. Cuando x es 2 sería 2 al cubo menos 3, ya sería 5. Si este es 1, estaría 2, pero en 2 ya me da 5. Es decir, va a subir mucho más. Y cuando es 3 va a ser 3 al cubo, ¿no es cierto? 27 menos 3 va a ser 24. Es decir, cuando es apenas 3, sube. Voy a suponer que está aquí nomás, porque si no se va a ver. Entonces, quedaría, ¿no?, siendo que es una curva que está viniendo de alguna forma, sube, corta entre 1 y 2, y va subiendo, y aquí ya empezará seguramente a descender, o por lo menos tendrá un punto de inflexión y continuará. Pero lo que a mí me interesa es desde aquí hasta aquí. Este punto es 3. Voy a ponerle, a ver, perdón, puse cuando x es 2. A ver, está un poco desproporcionado. Voy a ampliarle un poquitín. No. Le dejo aquí 3 para que se pueda ver, ¿no? Sabemos que es un poquitín más acá, ¿no? Pero bueno, le voy a dejar allí para que vean cómo haría la partición. Solamente tengo que hacer, ¿no?, una partición en la que n sea igual a 3. Es decir, me voy a ir hasta 1, ¿no? Hasta 1. Me voy a ir hasta, voy a suponer que aquí está 1. Poner que aquí está 2. Y este 3 va a quedar un poquitín más grande, pero, a ver, para corregirle más bien, ¿no? Aquí debería estar un 3. Este de aquí no va. Este ahí no va la. Este ahí 3 para que sean más proporcionales. Muy bien. Siendo así, entonces, ustedes el primer
rectángulo, ¿no? El primer rectángulo que estarían sacando sería más o menos este. El siguiente rectángulo que estarían sacando sería más o menos este. Y el último rectángulo que estaríamos sacando sería más o menos este. Si ustedes se fijan, la aproximación no es tan buena, pero, como les digo, al incrementar n, eso se va corrigiendo. Si tendría que hacer una partición para sumar el área de 3 rectángulos que se aproxime al área de aquí y el área de aquí, que es el área total bajo la curva, este es el método. Así, por grueso que parezca. Entonces, a fin de cuentas, estoy aplicando lo mismo. Estoy diciendo que el área total, ¿no?, es igual a un área 1, que lo voy a sacar de acá, más un área 2, que lo voy a sacar de aquí, más un área 3, que lo voy a sacar de acá. Ese es el método. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto vale una de ellas? Basta que saquen una de ellas, ya saben cómo serían el resto de áreas. Voy a sacar, generalmente no se saca ni la primera ni la última, sino una del medio. Como la única del medio aquí es el área 2, entonces voy a sacar el área 2. La pregunta sería, ¿cuánto vale el área 2? Si yo sé que el área sub i, es decir, un área intermedia, tiene que cumplir esa fórmula, ¿no? O más específicamente, esta de aquí, para luego sumar las otras. Entonces, yo me tengo que aproximar a esa área, hallando una base y hallando una altura. La pregunta es, si es que elijo este, ¿cuánto valdría esta base y cuánto valdría esta altura? Voy a comenzar por la base, que es lo más fácil, ¿no? Lo que tendría que saber es cuántas particiones dice y cuánto me queda la base. Una estrategia es, dependiendo del valor que tenga n, ¿no?, eso me da una pista de cómo puedo yo hallar la base. Como aquí he hecho 3 particiones. Entonces, este punto de aquí, ¿no es cierto?, era 1, este punto de aquí era 2 y este punto de aquí era 3. Es decir, un x sub i, ¿no?, para pegarme a la fórmula de aquí. Voy a hacer, tal vez voy a aprovechar que está aquí esta hoja. El x sub i, o más bien el delta x sub i, que ya no sería delta x sub i, sino sería delta x sub 2, va a ser el valor x sub i, que sería 2, el valor que llegué, menos este valor de aquí, que sería el valor del que partí. Eso quiere decir que el delta x sub 2 es igual a 1. Entonces, la partición que ustedes hacen o el valor n que ustedes escogen, la recomendación o es el valor hasta donde tienen que calcular el área, o bien es un múltiplo de este. Es decir, ¿qué n's le conviene a este ejercicio? Le conviene n igual 3, n igual 6, n igual 9, n igual 12, n igual 15. Múltiplo de 3 ya les sirve. Con eso, si es que n es igual a 3, la base vale 1. Si n es igual a 6, la base valdría, ¿no es cierto?, 0,5. Porque cualquiera que ustedes escojan, van a restar un punto 5 menos un valor entero. Y eso va a hacerse 0,5. Si es que n es igual, por ejemplo, a 9, cualquier valor que escojan va a estar con punto 33 o con punto 66. Si es que es punto 33 y les restan del entero, va a quedar 0,33 la base. O si es que es 0,66, van a tener que restar o más bien, si es que es punto 66, van a tener que restar del punto 33. Por lo tanto, la base sigue siendo 0,33.
o si fuera entero, tendrían que restarle del anterior, que estaría en 0.66, sigue siendo 0.33. Y así, por lo tanto, basta que hayan para uno, hayan para todos. Es decir, esta base, para nosotros, en este ejercicio específico, va a valer. Así se hallan las bases. ¿Cómo se hallan las alturas? Las alturas se hallan, primerito, hallando el punto medio, sí sub. Entonces, ¿de cuál? Del mismo rectángulo. No es que la base es de uno y la altura es de otro, es del mismo. Por lo tanto, el psi ya no puede ser otro que el psi sub 2. ¿Cómo hallan el psi sub 2? Según esto, sumando en lugar de restar. ¿Qué? Lo mismo que ya restaron. Es decir, ahora ya no es 2 menos 1, sino 2 más 1. Sobre 2, porque dice que es punto medio. Y esa es la fórmula del punto medio, por lo tanto el psi sería, o ha sido, 1,5. Eso quiere decir que el f de psi sub 2 ha sido un f de 1,5. Un f de 1,5, ¿no es cierto? Sería que, más bien sería de sustituir en la fórmula, obviamente, porque es para la función, ¿no es cierto? ¿Cuál es la f de x? A ver, esto mejor le voy a hacer acá ya para que sea de la función. Estoy obteniendo los resultados, ¿no? Estoy diciendo delta x sub 2 es igual a 1. Estoy diciendo que psi sub i es 1,5. Ahora estoy diciendo que f de psi sub 2, que f de psi sub 2 es f de 1,5. Como la f de x es esta, entonces f de 1,5 va a ser 1,5 al cubo menos 3. Esa sería la altura sub 2. Por lo tanto, el área 2 va a ser esto, es decir, 1,5 al cubo menos 3 multiplicado por, ¿no es cierto? 2. Multiplicado. Esa sería el área 2. Una vez que está hallada el área sub i, ya están halladas todas las áreas. Pregunta, siguiendo esta lógica, ¿cuánto valdría el área 1? Si es que aquí fue 1,5, el anterior, ¿no es cierto? Como el n va de 1 en 1, el anterior sería 0,5. Por lo tanto, el área 1 sería 0,5 al cubo menos 3 por, a ver, la base no era 2, no, la base era 1. El rectángulo era el segundo rectángulo, la base era 1. Le puse mal. Multiplicado por la primera base. ¿Cuánto vale la primera base? Lo mismo que todas las bases, es decir, por 1. El área 3 va a ser 0,5 o 1,5. ¿Cuál sería el siguiente? Como voy de 1 en 1, 2,5 al cubo menos 3 por 1. ¿Cuánto valdría el área total? El área. La suma de esto más de esto y más de esto. Esa área que se aproxima al área que está marcada. Por lo tanto, sería de procesar, ¿no? El resultado de esto, sumarle el resultado de esto y sumarle el resultado. Ese era el ejercicio de la tarea. Ahora, voy a hacer el mismo ejercicio suponiendo que n, voy a subir los n's, ¿no? Suponiendo que n es igual a 12. Entonces, ahí tienen, esa sería la tarea 4 y tienen ya el procedimiento, ¿no es cierto?, para hacer los 4 ejercicios. Pero ahora voy a utilizar esa dificultad, ¿no?,
de la función, o hacer la misma función, pero incrementando el valor de n. Que n, ¿no?, en lugar de haber sido 3, sea 12. ¿Cómo sería la partición? ¿Cómo sería el proceso? ¿Será verdad que solo necesitaría un rectángulo para poder calcular el área de todo eso sabiendo que hay 12 rectángulos? Entonces, veamos cuál sería. Ya no hago cualquier función. Voy a mejorar un poquito el gráfico anterior. Voy a extenderle un poco porque estuvo muy... Las escalas, obviamente, en Y, ¿no?, van a ser mucho más pequeñas, y en X voy a hacer que esto sea voy a poner primero, hace rato no puse, por eso no salió tan bien. Ya, ahí están los tres, porque sigo yéndome desde que X es igual a 0 hasta que X es igual a 3. Es decir, este de aquí sería el X sub n. En el gráfico decía que cuando es 1 es bastante bajo, ¿no? Entonces era una curva que más o menos iba así, ¿no? Más o menos iba así, costaba entre 1 y 2, en 2 ya era un poco alta, y en 3 era bastante alta, y tal vez a partir de ahí baja. Pero ahora voy a hacer, ¿no?, a ver, este de aquí es mejor que sea fijo. ¿Cierto? Algo que no les dije, ¿no? El área de aquí, el área 1, les va a salir un valor negativo. Si ustedes se fijan, si esto le van al cubo y les restan 3, ¿no?, les va a dar un valor negativo, que al multiplicar por 1 se va a hacer negativo. Aparentemente esta área le quita la de acá. Entonces, lo que se hace es tomar, cuando las áreas son negativas, lo que se hace es tomar los módulos de las áreas, porque evidentemente, aunque esta área salga negativa, es solamente porque está abajo del eje X. Pero eso no quiere decir que esta área no sume. Esta área hay que sumarle a esta. Por lo tanto, es módulo y sumará, ¿no? Siempre cuando las áreas salen negativas hay que colocar módulo. Eso, acordaránse que también hacíamos, por ejemplo, en logaritmos. Cuando se trate de áreas, tengan la misma precaución. Bueno, entonces voy a tomar, por ejemplo, en cualquier punto, ¿no? Voy a suponer un punto. Lo que necesito es llegar a la curva y sacar una partición. No tiene que caer en 2, donde caiga. Una partición iésima con una base y una altura. Muy bien. Ahora sí voy a decir cuál podría ser. Obviamente no va a ser la 1, no va a ser la 12. Supongamos que sea la 9. A ver, no, supongamos que sea la 10, para que no sea múltiplo y no piensen que si no es múltiplo ya no sirve. Supongamos que i valga 10. Si i vale 10, i menos 1 valdrá 9. ¿No es cierto? ¿Cuánto tendría entonces que vale el x sub i o el x sub 10? Antes era fácil, cuando era 2, el otro también era 2, pero ahorita ya no es igual porque tengo 3 y tengo que dividir para 12 pedacitos. Este sería el pedazo que está entre el 9 y el 10. Entonces, este de aquí, ¿no es cierto? Cada uno de los pedacitos va a hacer el total dividido para el número de particiones que hice. Es decir, si yo divido 3,
que es el total, para 12, que es la partición. Por eso les dije que el n es estratégico que sea múltiplo, para que esto de aquí pueda ser calculable, o si no les va a dar un valor con muchos decimales. Es decir, si hubieran tomado un n igual a 13, sería 3 para 13, y bueno, se puede hacer, pero no es práctico. Si es que igual sigue siendo aproximado, es mejor tomar un valor que sea múltiplo. Esto no es difícil de manejar porque 3 es 1 y 12 es 4, es un cuarto. Y un cuarto es 0,25. ¿Qué quiere decir? Que la base va de 0,25 en 0,25 cada base. Esta de aquí sería una de ellas. Hasta llegar a 3. La primera será 0,25, la segunda será 0,50, la tercera será 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,70 y así, hasta llegar al 3. Entonces, ya tengo la base, ¿no? ¿Cómo llegaría al x sub 10? Podría hacerlo directamente, ¿no? X sub 10, ¿cuánto sería? 10 veces de esto. ¿Y cuánto es 10 veces de esto? Es 2,5. Ha llegado a 2,5 máximo. Y el x sub 9. Un anterior, ¿no es cierto? Podría ser 0,25 por 9, o podría decir 0,25 antes de esto, que sería. Así obtienen los x sub i menos 1. ¿Cuánto valdría el delta x sub 10? Esto de aquí es la referencia. Ustedes en realidad parten sabiendo cuándo va a valer la base, pero aquí están haciendo para la iésima, entonces no es más que 2,5 menos 2,25, que sería 0,25. Esto tiene que coincidir con esto. En otras palabras, hay una forma más simple de sacar la base. Ven de dónde a dónde tienen que llegar, ¿no? Esa cantidad tienen que dividir para el número n que han elegido. 0,25. Ya tienen la base. El C sub i parece que si fuera un poco más difícil, pero en realidad es más fácil, porque ya saben los valores. Entonces lo único que tienen que hacer es sumarlo. 2,5 más 2,25 dividido para 2. ¿No es cierto? Entonces eso va a ser 4,75 entre 2. $2,375. Otra ventaja de trabajar con múltiplos y submúltiplos es de que no les va a quedar, ¿no?, abierto el decimal, ni periódico, ni nada de eso. Por ahí les da un número con muchos decimales, no va a ser manejado. Mejor así. Y ahora tendrían el f de C sub i, que sería el 2,375, ¿no? Este C sub i en realidad es uno específico, es C sub 10. Entonces acá sería C sub 10. F de C sub 10 sería F de 2,375. Pregunta, ¿cuánto sería C sub 9? C sub 9 lo tendrían que sacar entre el anterior de este. ¿Y cuál es el anterior de este? El anterior de este sería 2,25 más 2 sobre 2. Es decir, sería, ¿no?, hacerle aquí. No es necesario hacer este proceso, ya van a ver. Pero este razonamiento nos va a ayudar mucho. ¿Cómo sé yo que el anterior es este? Porque obviamente solamente va a ser 0,25 menos en cada uno. Solo por eso ya sé y tendría este valor. Pero en realidad este cálculo no lo tienen que hacer, solamente les explico para que sepan que se están moviendo o se pueden mover
entre el yésimo rectángulo, ¿no? Y el anterior o el posterior. O incluso podrían moverse y retroceder hasta el primero. Pero basta que tengan identificado. El yésimo es suficiente, pero sí tienen que comprender cuál sería el anterior y cuál sería el posterior. Eso como recomendación de tipo didáctico para que comprendan, ¿no?, que si se están moviendo por el yésimo, en realidad pueden moverse por cualquiera de ellos. Eso les va a generar una comprensión del proceso. Entonces sí es también. Otra forma de darse cuenta fácil, ¿no?, hubiera sido relacionar este con este. Es decir, lo único que había que hacer en realidad era restarle 0,25 y ya hubieran sabido también. Entonces es más fácil todavía moverse del noveno al décimo, del décimo al décimo primero. Bueno, siendo así, ya tendríamos, porque si sé cuánto vale el anterior, ya podría saber cuánto vale el primero, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdría entonces el primero? ¿Cuál sería el área 1? Ahí está la clave. Una base por una altura. Voy a poner primero la base, aunque tenga que escribirle después, ¿no? La base siempre va a ser 0,25. La altura cuesta un poquito más, pero si ya vieron, ¿no?, que se superponen estas cosas. Pero si ya vieron, ¿no es cierto?, lo que tendríamos es un valor que iniciaría aquí y chocaría acá. ¿En dónde va a chocar por primera vez? Si es que parto de 0 y llego a 0,25, ¿cuánto valdría el primer punto medio? El primer punto medio obviamente va a estar entre 0 más 0,25 sobre 2. O si es que retrocedieran 9, van a llegar justamente al 0 más 0,25 sobre 2, que va a ser f de 0,125. Esto para el A2 va a ser esto más 0, el A2 va a ser f de 0,125 más 0,25. Es decir, f de 0,375 por 0,25. El A3, y así va a ir sumando. El A9, ¿sí? El A9 va a ser f de 2,125 por 0,25. El 10 ya sabemos, más bien ese no le puedo. ¿Cuánto valdrá el A12? Justo antes de llegar, ¿no es cierto?, harían esta partición y este punto sería el, como topa en 3 más 2,75 sobre 2, ¿no?, o le suman a este hasta que llegue al penúltimo, ¿no?, f de 2, sería 2,600, a ver, sería 3 más 2,75, ¿no?, dividido para 2 sería 2,870. Multiplicado por 0,25. El área total, voy a ponerle aquí, sería igual, una vez que esté calculado el valor numérico de esta área, sería, ¿no es cierto?, un área 1 más un área 2 más un área 11 hasta un área 2.
Y esa área va a ser muchísimo más aproximada de lo que sacaron con n igual a 3. Allí habría que ver, ¿no es cierto?, que el área 1 es módulo, el área 2 es módulo, el área 3 seguramente es módulo. Todas las que sean negativas son módulo. Y las que salen positivas, pues ya son. Cuando hagan el procedimiento para n igual 3, la recomendación es que, a ver, cuando hagan el procedimiento para n igual a 3, ¿no? Porque les di hace un momentito. Aquí, ¿no? A ver, cuando n es igual a 3, cuando hagan este procedimiento, la recomendación es, de aquí vayan a n igual 6. Luego vayan a n igual 9 y ya esta explicación tendrá mucho más sentido. Y será pues comprendido ya el método. Esas serían las sumas de Riemann que les permite aproximar valores hacia el área de superficies que están bajo la curva o bajo cualquier curva y les permite obtener cualquier área. Entonces, vamos a hacer una sesión final para explicarles ya qué pasa cuando los n's empiezan a crecer mucho y podrían hacerse infinitos. Entonces, nos reconectamos para optimizar los tiempos y hacer una última sesión. ¿Les parece? ¿Algún retorno? Sí, profe. Ya. Nos vemos en Ya. 2 minutos.